Manuel Cavazos Lerma. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros del Senado, bienvenido, señor secretario de Hacienda. En este diálogo republicano hemos escuchado muchas voces, no todas iguales, como corresponde a este grupo plural que representa la diversidad de nuestros estados. Llama la atención la participación de un hermeneuta despistado que cita el texto en otro contexto, es decir, invoca preguntas del pasado sin tener en cuenta los cambios del contexto, entre otros, la reforma hacendaria que cambió la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para quitarle el sesgo procíclico a la política hacendaria. Llaman la atención también Dulcineas y caballeros andantes que, enarbolando la bandera de torear para los tendidos, lanzan ristre, se avalanchan contra hombres de paja o molinos de viento construidos con una deliberada o inconsciente ignorancia. Y usted, señor secretario, presenta sus respuestas de manera mesurada, prudente, humilde, directa y puntual, lo que enaltece el diálogo entre poderes. Por otra parte, a pesar de las amenazas externas, de la incertidumbre y de la volatilidad internacional, a pesar de las fluctuaciones cambiarias de precios y de humor, a pesar de la dramática caída en los precios, la producción y los ingresos petroleros, a pesar de los embates de la naturaleza, a pesar del renacimiento proteccionista, a pesar de los pesares, México mantiene su estabilidad financiera y sus tasas de crecimiento, lo que demuestra que las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto están funcionando, están dando resultados positivos y lo mejor está por venir. Nos interesa la estabilidad financiera no como un fin en sí mismo, sino como un medio para el crecimiento del empleo y el ingreso de las familias, que a su vez es un medio para reducir la pobreza y la desigualdad, así como para aumentar el bienestar social, objetivo primordial y fundacional del Estado mexicano. El 25 de septiembre de 2015, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, México adquirió el compromiso internacional de poner fin a la pobreza en todas sus formas para el 2030. Igualmente, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que el desarrollo social debe ser la prioridad de un México incluyente, ya que muchos mexicanos todavía enfrentan escasas oportunidades de progreso. En México, aunque la pobreza extrema sigue existiendo y es inaceptable, ha disminuido de forma significativa en la administración de Enrique Peña Nieto, particularmente entre 2014 y 2016, periodo en el que usted fungió como secretario de Desarrollo Social. También es justo reconocer que el empleo formal ha crecido en los últimos 5 años como nunca
en lo que va del siglo. El reto de superar la pobreza es especialmente importante en el entorno complicado que está enfrentando nuestra economía en los últimos años, un entorno que ha obligado a hacer ajustes en el presupuesto y optimizar el gasto social para ayudar más a los que menos tienen. El gobierno tiene el deber ineludible de promover la eficiencia, la eficacia y la congruencia en el diseño y en la ejecución de los programas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad en México. En este tenor, le pido de la manera más atenta a usted, señor secretario, que ha sido protagonista tanto en la elaboración del presupuesto como en el diseño y la aplicación de la política social, nos conteste cómo vamos en el cumplimiento de las metas que tenemos con respecto a la pobreza, cómo va México con respecto al mundo, cómo se garantiza que se cumplirán los objetivos de los programas estratégicos para reducir la pobreza y la desigualdad y cuál debe ser la estrategia para que la pobreza vaya en una trayectoria cada vez más decreciente. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna el señor secretario de Hacienda. Muchas gracias, senador Cavazos. Por cierto, me dice aquí en corto que la respuesta de hace 5 años también fue muy convincente. La pobreza se mide a lo largo de diferentes mediciones y la realizan diferentes instituciones. Un poco como decía el senador Alejandro Encinas al principio, tenemos diferentes indicadores de los cuales podíamos escoger, pero cada uno de ellos va contando una historia consistente. Y en el caso de la forma como medimos en México, tiene una ventaja respecto de otras mediciones. Nos ayuda a entender cómo debemos de articular nuestra política pública para hacerle frente al reto de la pobreza. Miden pobreza en el mundo y producen indicadores, la Coneval en México, y hoy su ejercicio multidimensional llama la atención del mundo y se adopta en diferentes geografías. Mide la pobreza la CEPAL, mide la pobreza la OCDE, y la OCDE la calcula como todos aquellos que viven por abajo de la mitad del ingreso de la mediana. Mide pobreza el PNUD y mide pobreza el Banco Mundial. De entre todos estos indicadores de pobreza, en general se colige primero que el mundo ha venido avanzando. En términos generales, los últimos años han sido años en donde hemos sido capaces, no solamente como país, sino en el mundo, de ir mejorando la capacidad de inclusión, y son en la historia reciente la época en donde más hemos adelantado en generar inclusión para la mayor parte de la gente. En prácticamente todos los casos y todas las geografías se acreditan avances. En México igualmente los avances han sido importantes. Por ejemplo, si tomáramos en consideración solamente la métrica del Banco Mundial, que permite una comparación para todos los países con el mismo umbral de la pobreza. En México, el 11% de la población se ubicaba por debajo del umbral de pobreza del Banco Mundial, y en el 2014 fue el 3%, un avance del 72.4%. En Brasil era el 13.5% y hoy se ubica en 3.7%. En Colombia el 16.2% y hoy se ubica el 5.7%. En América Latina en su conjunto en promedio el 13.6% y hoy el 4.7%. En el mundo, el 27.1% por abajo de la línea de pobreza y ahora el 9.4%. Se acredita entonces que el mundo ha mejorado, y dentro del mundo México de manera particular. ¿Por qué es interesante la medición que hace el Coneval? Porque no se circunscribe solamente un umbral de pobreza para ubicarnos por arriba o por debajo, sino que nos ayuda a entender cuáles son los determinantes profundos de la pobreza y qué tendríamos que hacer para superarla. Por ejemplo, nos dice en materia de educación que tenemos que cuidar por lo menos 2 elementos. Primero, que los niños entre 3 y 15 años estén en la escuela. Una niña o un niño que entre 3 y 15 años no estén yendo a la escuela es una niña o un niño que van a vivir en pobreza. ¿De qué tamaño
tamaño del reto y la importancia. Un niño en México que termina la preparatoria vive 4 años más que un niño que no la termina. Luego entonces, si nos concentramos en que los 3 y los 15 años los niños estén en la escuela, habremos de abonar en favor de que esos niños tengan mejores oportunidades hacia adelante. Y lograrlo no ha sido sencillo. Particularmente los niños de entre 3 y 5 años y su acceso a preescolar nos implicaba un reto importante al que en esta administración se sumaron varios: el sistema educativo formal, pero también las guarderías y las instancias de todos quienes desde el sector público las administran, y con cargo a ello el rezago educativo de niños a 3 a 15 años se abatió de manera muy dramática. Igualmente importante, conforme a los indicadores de Coneval, las mujeres y los hombres que no habiendo tenido la oportunidad de concluir su ciclo educativo, buscamos que terminen y que certifiquen sus conocimientos, porque esa certificación les abre las puertas del mercado laboral y como nunca hemos logrado abatir el rezago educativo en adultos. En materia de salud, difícil que se preocupe o que tenga uno capacidad de generar ingresos si está uno preocupado por medicina, doctor y clínica. La reducción que hemos tenido, no solamente administrativamente en dar acceso a la salud, sino que en encuestas la gente reconozca que lo tiene, ha sido sin duda importante, y a eso también nos obliga la medición de pobreza multidimensional. En materia de seguridad social, no solamente se nos pide que el trabajador sepa que la tiene, sino que sepa además lo que la seguridad social implica y que ésta le permite ahorrar para su retiro y que le permite estar cubierto frente a incapacidad. Son muchos los mexicanos que saben que tienen seguridad social, pero son menos los que saben qué tipo de cobertura les ofrece y qué espacios para prever para los ingresos en su futuro, pero en este indicador también tenemos avances relevantes. Para estar ciertos de que estamos en posibilidad de superar la pobreza, ocupamos que la gente viva en una vivienda que tenga materiales y estructura firme en sus pisos, sus muros y sus techos. Y necesitamos adicionalmente, para un buen desarrollo y un desarrollo armónico que permita una buena comunicación en la familia, que no tengamos condiciones de hacinamiento. Y adicionalmente, que a la familia llegue agua, luz y drenaje. Finalmente, y como resumen en buena medida de todas estas circunstancias, necesitamos que el mexicano y la mexicana no estén preocupados por poder satisfacer la necesidad básica de la alimentación para sí y para su familia. El presidente Peña Nieto nos pidió, reconociendo los enormes retos que teníamos, incluso en materia de alimentación, que trabajáramos de forma coordinada. Reconoció que el reto de la pobreza no era responsabilidad de una sola secretaría, ni de un solo nivel de gobierno. Incluso no era responsabilidad exclusiva del gobierno, sino que se ocupaba el concurso de sociedad civil y sector privado. Por ello convocó primero a una cruzada nacional contra el hambre y sobre ella montó una estrategia nacional de inclusión. Los resultados de ambas hoy nos permiten decir que si bien nos falta mucho, la pobreza nos sigue lastimando, los avances han sido satisfactorios y nos dan la esperanza de que estaremos en posibilidad de tener un México sin pobreza, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible a los que nos comprometimos. Muchas gracias, senador Cavazos.